Buenas y bienvenidos, hijos de rock and roll. Un saludo de quien nos habla, Emmanuel Torres, un servidor para lo que haga falta. Este es el canal Torreslot y hoy os traigo un vídeo sobre cómo empezar a preparar un coche de competición. Igual que una casa necesita de unos buenos cimientos, nosotros necesitamos de una base totalmente plana donde empezar a preparar nuestro coche. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Buenas de nuevo. Como iba comentando, para preparar un chasis de competición, lo primero que vamos a hacer, así que nos llegue, lo primero y más esencial es coger y desmontar absolutamente todo. Vamos a sacar los 4 tornillos de la bancada. Vamos a sacar los terminales de la guía. Vamos a sacar también la propia guía. Vamos a sacar los terminales. Vamos a sacar la bancada. Vamos a sacar el eje delantero. Y algo a lo que la gente tampoco le da importancia, los tornillos de las torretas del eje delantero. Bien, ahora sí lo tenemos todo el chasis al desnudo. Aunque en este vídeo voy a explicar cómo enderezarlo como un Ninja Master con agua caliente al baño María, en otro vídeo con un secador vais a ver que es más rápido, pero requiere de otra habilidad. Este es un poco para todos los públicos y es a tiro hecho. Una vez que lo tengamos desmontado, vamos a fijar un punto X y vamos a ir pegando toques para averiguar dónde hace ruido, dónde chafamos y dónde está torcido. Vamos a ir sujetando en cualquiera de los puntos y vamos a ir viendo dónde se levanta. Bueno, al final, observándolo bien, tenemos por aquí un poquito de arco en la zona central donde están todos los nervios, que no se puede solucionar. No sé si se va a poder apreciar en la cámara, pero aquí sí se oye el ruido. Si sujeto aquí mismo, por ejemplo, sin hacer fuerza, ahí está como golpea. Entonces vamos a proceder a enderezarlo. Bueno, a la hora de enderezar un chasis hay que seguir unas pautas muy sencillas. Una imprescindible es que no podemos colocar ningún imán en una zona que quede alta. Es decir, por ejemplo, el difusor queda al vuelo cuando lo pongamos en la placa. Lo que no podemos permitirnos es colocar un imán en el difusor, siempre que tenga una base plana, ahí es donde colocaremos un imán. Por ejemplo, si en este reverso toca una base plana, como estáis viendo, pues es perfectamente apto para que coloquemos un imán. De esta forma colocaremos así los imanes por todo el cuerpo, cuanta más mejor, y nos aseguraremos que queda siempre en contacto la base plana del chasis con la propia placa de acero cincado, y de esa forma, al echar el baño María, nos aseguraremos que quede plano. Bien, una cosa que no he visto en ningún vídeo y que para mí siempre ha sido de vital importancia: estos son algas de espesores, esto es una tarjeta de crédito. Lo primero que hay que hacer es calzar las zonas que podemos tener expuestas a que se doblen. Este es un vídeo regrabado, un clip, porque no me gustaba el original. Aquí termino metiendo una galga de 1 milímetro con 20. No quiere decir que el chasis que tú tengas tenga que tener la misma medida, ni mucho menos. Lo que hay que hacer es meter galgas e ir probando diferentes espesores
Mediante la técnica de pasa no pasa, calzamos aquí un par de imanes, por ejemplo, en el morro, y de esta forma nos aseguramos que esa parte del morro está donde tiene que estar respecto a la parte baja del chasis. Y mediante galgas vamos a ir comprobando lo que necesitemos hasta que ya hagamos tope y podamos dejarlo lo más ajustado posible nuestra galga. Vale, creo que se ha comprendido fácil. Una vez tengáis elegidas vuestras galgas, apartarla en un lado y saber que ese es el espacio que necesitáis rellenar. Bueno, estos son todos los stoppers que no tengo montados, que habitualmente los tengo para preparar cualquier coche. Vamos a montar así, por ejemplo, en la punta 1. Y ahora vamos a ir introduciendo stoppers conforme metamos el eje por uno de los dos lados. Por ejemplo ahí, aquí, y aquí terminamos metiendo otro. Ahora lo que vamos a hacer es, sabiendo que aquí hace tope en esta punta, apretarlo aquí en el plástico y este no dejarlo holgura, así tal cual. Vamos a pegar este de aquí contra este, ahí está, sin dejarlo holgura, y lo vamos a fijar también. Vamos a pegar este contra esta pared de aquí y de nuevo, sin dejarlo holgura, apretamos también. De esta forma vamos a evitar que se abran o se desplomen hacia cualquiera de los dos lados. Otra forma que podéis fijar los puentes cuando no os quepan los stoppers en la zona más próxima a la torreta es con separadores y metiendo el stopper en una ubicación en la que sí que os permita coger y ponerlo. Aquí he puesto una arandela para hacer más fuerza y de esta forma tenéis otra solución. Y ahora os explico la técnica Ninja Master. La técnica Ninja Master consiste en un aerosol desmoldeante. Me da igual el compuesto que sea, mientras no ataque el plástico, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es coger y echar pulverización en todo aquel hueco que se pueda desplomar cuando echemos el baño María. Esto de las galgas también lo podríamos haber hecho con la masilla, pero me fío más de dejarlo como os he enseñado mediante galgas. A cada agujerito donde vamos a poner el truco Ninja Master, que no es más que barrita arregla todo de Patex. Con esto lo que vamos a hacer es ir rellenando cada orificio para darle estructura de soporte y que así no se nos combe al echarlo al baño María. Entonces, lo único que nos va a ayudar para que luego podamos sacar bien la barrita arregla todo es un desmoldeante. Se trata de seleccionar una cantidad de esta forma, vamos cortando y a medida que vayamos necesitándolo, pues iremos sacando. Vamos a mezclar. Ahí está. Sacamos esto también. Y cuando consigamos una textura homogénea, será cuando lo tengamos. Os aconsejo ir de a poco. Es como una plastilina. Vale, ya lo tenemos uniforme. Vamos a añadir un poco de moldeante.
para luego poder retirarla bien. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en el mismo difusor. Vale. De lo que se trata es de hacer que esa pieza tenga ese soporte base y no se nos doble. Tenemos que asegurarlo bien, que se nos quede plano, que no haya material aquí al principio. Así. Lo metemos un poco para que haga barriga y a la misma hora que nosotros hagamos fuerza, lo lleve al sitio que queremos. Nunca hundiendo de atrás, porque nunca tiene este difusor un perfil base, pero sí que en su sitio más plano empiece plano. De esta forma lo vamos a dejar secar y luego procederemos con otra parte. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, unos imanes para someterlo en el proceso de secado a que siempre guarde la misma forma. De esta forma aseguraremos que el difusor no se nos va a hundir. Antes de que seque, le pegamos así un golpe al chasis porque ya estaba fijándose. Levantamos y este es el resultado que nos ha quedado. Lo importante es que haga un poco de base abajo y lo que os mostraba y decía es que el chasis se viene para arriba, que es así el difusor este, y si veis dónde ha ido la pieza que hemos fabricado, pues se aprecia esa curvatura. Es importante respetarla. Siempre tiene que quedar limpio toda la base plana del chasis. Eso es importante. Bueno, vamos a ir dándole más desmoldeante, capas, a todos los agujeros que queremos calzar. Y aquí no sé si utilizaré, pero bueno, le doy igualmente. Y lo vamos a dejar secar. Bien, me habéis visto que le he dado a todos los agujeros. Hay que rellenarlos todos, hay que ponerle masa para evitar su desplome. Un poco más de barrita, vamos a ir cortando. Agujeros importantes que es imprescindible que se queden bien calzados son los de la propia bancada, donde van los tornillos que aloja la bancada, que es una de las cosas más frecuentes que suele ocurrir cuando uno se pone a enderezar chasis y se termina retorciendo. Vamos a utilizar muy poca cantidad. Vamos a hacer como un poco de puntita aquí. Vamos a llevarlo al sitio. Vamos a aplastar. Y de esta forma nos ayudamos con un bisturí, con lo que sea. Vamos a ir calzándolo, intentar dejándolo de esta manera a ras. Quizá me he hecho mucha cantidad.
Así. Ahí va bien. Hacemos un chorro para el tetón de la carrocería. Prensamos. Sacamos el sobrante. Un poco de barriguita aquí, ya que se queda con una pequeña ondulación. Lo aplastamos. Vale, de esta forma lo tenemos. Nos quedan un par de agujeros. La barrita ya empieza a apretar, o sea que claramente me he pasado al seleccionar tanto. Mejor hacerlo de un par de veces. Aseguraros que rellenáis bien los espacios. Prensar bien. Vale. Ya lo tenemos todo. Vamos a ir fijando nuestro chasis. Calzando el soporte de la guía. Ahí está, que no se nos mueva. Y vamos metiendo en todas aquellas zonas que tienen que ir planas imanes. Con esto al final voy a hacer un soporte antes de que se quede tieso, que ya casi está. Uf, qué barbaridad, un poco más y llego tarde. Voy a sujetar ahí un poco el eje. Bueno, voy a sujetar, ya ves que ya ni casi vale. Vamos a hacer esos soportes así para el eje. Bueno, uno de los pocos sitios que he visto y no me gustaría que se me doblara, donde me falta un poquito de masilla, es a estas aletas que hay aquí, que sobresalen tanto y que no estoy dispuesto a perder. Y voy a hacerle una pequeña estructura de soporte. Que lo abrazo un poco, por ejemplo así. Y que nos haga tope con la base metálica. Por ejemplo, así. De esta forma guardar el sitio. Así. Que no tenga mucho contacto con la pieza para luego desmoldarlo fácilmente. Incluso si le hacemos un agujero para que coja aire. Ahí está. Y bueno, como aquí tampoco me había quedado muy satisfecho, pues lo que ha sobrado nunca está de más sujetar ahí un poco. Bueno, pues ahora sí, ya lo tengo. Agua caliente. Bueno, lo siguiente que he hecho ha sido seleccionar una fuente o algún recipiente donde quepa bien nuestra placa metálica y aquí vamos a añadir el agua que ya está en el fuego. Bueno, ahora simplemente vamos a ir añadiendo agua. Yo lo voy a hacer así para no manchar toda la mesa, por supuesto. Lo normal es que esto lo hagáis en la cocina. Ahora con agua hirviendo vamos a ir cubriendo hasta que el chasis quede totalmente sumergido. Bien, esta cantidad de agua ya se va a quedar así hasta que se enfríe. Bueno, el agua ya está fría, ha pasado bastante tiempo ya. Vamos a sacar el temita del agua, vamos a secarlo. Vamos a ir quitando imanes, la masilla, las galgas y vamos a ir desmontando todo. Ahí está. Se desprende fácil. Un mazacote de aquí.
destornillador. Ahí está. Y poco a poco vamos a ir desprendiendo todo. Es importante que guardéis las piezas que estéis retirando porque os puede valer perfectamente siempre y cuando no se rompan para cualquier otro modelo de la marca. Por ejemplo, esto siempre es igual. A lo mejor la profundidad no es la misma, pero luego la podéis lijar y os puede valer para otros modelos. Y para hacer la prueba final, tocando que todo está perfectamente plano, que todo ha ido a su sitio. Esto es lo que verdaderamente importa de todo. Y está perfectamente todo en su sitio. Bueno, una vez que lo tenemos ya terminado, yo le he pasado el cepillo, un poco de Fairy, nos hemos limpiado todas las partículas blancas de la barrita y de esta forma ya lo tenemos listo para preparar. Algo a lo que la gente no suele prestarle mucha atención a la hora de guardar un coche de slot, y ahora viendo el trabajo al que hemos empezado ya a someterle a nuestro chasis y que ya nos está costando, aparte de dinero, un poco de tiempo, no querréis que vuestro coche se doble a la primera de cambio. Por lo tanto, os recomiendo unas placas de estas. Estas la podéis encontrar en el Wallapop mío. Si no es esta, por el bien de vuestros coches, hacedlo como podáis, pero que quede libre el eje delantero, por ejemplo, queda libre el suelo, no toca. Lo que se trata es de que el chasis descanse lo más plano posible en alguna peana, o como bien podéis hacerlo, que la guía tampoco toque en ningún caso ninguna parte, que no descanse de una forma anómala, como esta forma que enseño, quedaría al aire, y la bancada pues del mismo modo, las dos ruedas traseras, igual que he explicado que el eje delantero también quedaría en el aire, y de esta forma queda un coche mejor conservado. Bueno, pues con esto ya hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.